Les vengo a dar un aviso. Creo que Augusto ya les mandó correo en relación al uso de la biblioteca, pero se los tengo que reforzar para que sepan que la biblioteca va a estar abierta los días sábados, la parte para estudiar de 9 a 1. Y no hay que inscribirse, o sea, van a venir nomás en el tercer piso aquí abajito. Y así que para que se... Gracias. Ya, bueno. Ya, ahora sí, su consulta. ¿Vale? ¿Sí? Sí, no, es que eso que miramos, nosotros estábamos conscientes. Lo otro que yo pienso que quería preguntar, Diego, era cómo saber si es que era un defecto invernadero. Si es que hubiera, pero ¿qué obligación es la que hace que sea defecto invernadero? Sí, Vamos a eso. Por partes. Primero, la luz entendemos que es una onda electromagnética, ¿cierto? O sea que lo que oscila es el campo electromagnético. ¿Dónde está el campo electromagnético? En todas partes. Lo rodea todo y eso se ve en física, no nos vamos a meter ahora en por qué ni cómo se comporta. Simplemente, en todas partes, en todos los puntos del espacio hay un campo electromagnético, o sea que las cargas se mueven según lo que indique ese campo. Si el campo es igual a cero, la carga está quieta. Si el campo apunta en una dirección, la carga se mueve para allá. Nada más que eso. ¿Qué significa electromagnético? Que no solamente lo que tenga carga eléctrica, sino también lo que tenga cierta, podría ser magnética también, una separación de cargas magnéticas. Y justamente ahí es donde entran en juego las moléculas, que son conjuntos como pensar una pelotita y con cargas positivas y negativas, ¿cierto? Dijimos, las positivas están en algo que llamamos el núcleo, las negativas están rodeando ese núcleo y se están moviendo para todas partes. Es más aún, si consideramos un enlace químico, ahí tenemos también cargas entre medio. Entonces, por eso, todo eso son pelotitas con cargas finalmente. Así pueden pensarlo de una forma simple. El momento dipolar es lo que nos viene a describir cómo se comportan esas cargas, cómo se distribuyen finalmente en una molécula. Por ejemplo, para la molécula de agua cuando está quietita. Dijimos que ponemos una flecha desde el menos electronegativo apuntando hacia el más, ¿cierto? Para acá, para acá. Para acá, para acá, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de cada enlace los electrones se van a distribuir dejando acá una densidad positiva y acá cargándose más para el oxígeno. Se van a tender a acercar más al oxígeno. No es que estén siempre acá, sino que van a estar preferentemente acá. Esto dijimos también, se comporta como un vector. Yo puedo tomar esta flecha, la coloco acá y me queda un vector resultante para esta molécula, ¿cierto? Dijimos, momento dipolar para la molécula va a ser la flechita hacia arriba. Esto finalmente me resume toda la información que dijimos recién, de que cada átomo es un saquito con cargas positivas y negativas moviéndose, una molécula incluso puede tener distribución entre medio del enlace, etc. Todo eso se resume en el momento dipolar. Digo acá, para el enlace se distribuye así y para la molécula se distribuye así. Así están las cargas distribuidas, los positivos y negativos. Volvemos a la idea de la luz. Un sacudón electromagnético. Me está moviendo las cargas. O sea, ¿qué pasa cuando la luz llega a interactuar con una molécula? Todas las cargas, los electrones, los protones, todo se sacude, ¿cierto? Que entonces, en consecuencia, va a cambiar la distribución de las cargas. Va a cambiar el momento dipolar. ¿Ahora se entiende el vínculo? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si una vibración absorbe luz y R o no? Simplemente a veces el momento dipolar cambia con esa vibración. Hacemos el mismo análisis para esta estructura. Se estiró. Aumenta el momento dipolar para cada enlace, pero sigue siendo, bueno, es igual a aumenta. Entonces pesco este mono para allá y me queda mucho más largo, ¿cierto? Ahí. Pesco este de acá. ¿Cómo queda el momento dipolar para cada enlace? Ese ya queda más tirado hacia la izquierda. Exactamente, porque hay uno que va a ser más largo que el otro. Este va a ser el cortito y este va a ser el larguirucho. Claro, un poquito más, no con el mismo ángulo, sino un poquito más arriba. Pongámoslo así, ¿no? No está clara, acá dijimos no vamos a hacer ningún cálculo exacto, me interesa la tendencia. Con este movimiento, ¿cómo quedará? Misma longitud del enlace de arriba, mismo momento dipolar para cada enlace, pero cambia la dirección, ¿cierto?
En consecuencia va a quedar como más largo que el original. Entonces, ¿cuáles son las vibraciones que absorben luz infrarroja? Y finalmente nos dice si es o no un gas de efecto invernadero. Las que cambian el momento dipolar. Para el caso del agua van a ser todas, saqué un mal ejemplo. Pero para el caso del CO2, había una que no, ¿cierto? Si hacemos de nuevo el CO2, justamente. Ahí tenemos la molécula quieta, estiremosla un poquito más. Momento dipolar igual a... ¿Cómo era el CO2? 0, 0, 0. 0 y 0, ¿cierto? Ya creo que no vale la pena ponerlo siempre, simplemente decimos que es 0. Como esta vibración no cambia el momento dipolar, las cargas no cambian su distribución en total. Entonces no interactúa con la luz, no se activa con los infrarrojos. Profe, ¿y esa vibración la va a dar en el potenciado? ¿O uno tiene que...? Esa es la pregunta, porque yo entiendo que si se mueve es más la evaluación quizás de cualquier lado se va. Acá no le estoy preguntando si el momento dipolar se va para la izquierda ni para la derecha, ni si crece, nada. ¿Cambia o no cambia? Ya. Si cambia, absorbe los infrarrojos. Si no cambia, no absorbe. En cuanto a las vibraciones, lo mismo que ha pasado antes. En el taller creo que le dije a ustedes si es que digan que si una molécula es o no de efecto invernadero. Ante eso bastaba con que dijeran una sola vibración que me cambiara el momento dipolar. Da lo mismo igual. ¿Sí? Para el certamen no recuerdo bien la pregunta 11 decía eso. A ver, ¿incluía esa pregunta no? No. Ah, ya. Menos mal. Pero finalmente se resume a eso. El momento dipolar me dice cómo se distribuyen las cargas. Si el momento dipolar cambia de distribución de cargas, puede interactuar con la luz, una onda electromagnética. O sea, absorber luz y aroma. Esta parte igual yo sé que es densa y por eso no tengo problema en repetirlo cuantas veces la pregunten. Y por qué me interesaba también que esta parte quedara claro ahora, justamente antes de empezar este capítulo, sobre el agua, porque una de las cosas que veremos serán las interacciones intermoleculares que, pues, ahí está, el primer punto. Y justamente para estudiar las interacciones intermolares tenemos que tener clara geometría molecular, si es que es tetraédrico, trigonal, lo que sea, y también el momento dipolar, si es que hay o no. No vamos ya a hablar de vibraciones, bueno, un poquito nomás de vibraciones, solamente hacer el guiño. Pero eso. Esta creo que todavía no la sube la aula, ¿cierto? Me estaba acordando delante. No hay nada. Ya. Entonces este capítulo se va a tratar sobre el agua. Además que me acompaña en el fondo es de San Pedro, de Atacama, son lo que hizo el capítulo. No sé si lo conocen. ¿Alguien allá por allá? ¿Alguna vez al norte? ¿No se ven? Vaya cuando ponen una bonita iglesia. Ah, bueno, en esta zona, como ustedes sabrán, bueno, de los geysers, que es esa cultura general, esta agua subterránea se calienta producto de alguna actividad volcánica, quizás no muy violenta, pero simplemente se calienta, y en las mañanas sobre todo puede eyectarse acá en forma de columnas de vapor, que finalmente es lo que llamamos geyser. Este incluso se puede aprovechar para obtener energía, no sé si es una energía geotérmica. ¿Sí? Bueno, ojalá que esto quede como reserva y no pongo una planta ahí, pero no cerca por bien agua. Bueno, les decía ya, vamos a ver interacciones intermoleculares, calorimetría, vamos a ver cómo cambia el calor, la transferencia de calor en procesos bastante simples. Ya más adelante ustedes tendrán un curso de termodinámica, esto va a ser como una introducción a la introducción. Diagrama de fase va de la mano y por último fuente de tratamiento del agua. Y bueno, empezar hablando, lo primero cuando hablamos del agua, la importancia que tiene en el día a día. Cada vez que usamos al baño, por ejemplo, y descargamos el tanque, lavamos la ropa, nos duchamos, incluso nos lavamos los dientes, las manos, siempre estamos usando agua, ¿para qué decirlo? Lo que a lo mejor no sabemos la cantidad de agua que estamos usando. Por ejemplo, que en la ducha son aproximadamente 20 litros por minuto de agua que se gastan. Ese dato igual es algo que se difunde usualmente, no sé si ustedes lo habían escuchado alguna vez. Entonces, cuando quieran saber cuánta agua gastan en su ducha, tomen 2 minutos, multiplican por 20 y listo, hay una aproximación ahí.
Esos son hartos litros, ¿cierto? La llave de agua también acá está abierto al máximo y de pronto no hace falta abrir una llave de agua al máximo, por ejemplo, para lavarse las manos, no queremos un tremendo torrente. Y también por eso salen consejos como que cuando uno se lava los dientes, cortar el agua, lavársela, abrirla solamente para enjuagar y listo, ¿no? Y no dejar la llave abierta como mucha gente sigue haciendo. Por lo menos intento abrirla lo menos posible. Incluso para lavarse las manos intento no usar el flujo máximo de agua, así. ¿Para qué? No voy a salpicar entero, ¿no? Y bueno, también el baño es una referencia porque sabemos que hay diseños que son más modernos que permiten usar menos agua, por suerte. Incluso creo que hay un diseño que no usa agua, pero eso está como prototipo. Ojalá que se comercialice luego. Más allá de lo que usamos a simple vista, por decirlo de una forma, nosotros usamos, bueno, APP 300 litros de agua, perdón, por lo que usamos normalmente. De esto aproximadamente el 1% es lo que tomamos. O sea, de 3 a 4 litros APP. Sería lo ideal en todo caso, hay gente que toma menos, lo que más aconsejable. A mí me ven siempre con la botellita de agua para todos lados. Y bueno, una simple ducha de 5 minutos consume casi 100 litros de agua. Acá está lo que quería decir delante, que no solamente consumimos agua directamente al abrir la llave, lavar la ropa, etc., sino que todos los productos que usamos, que consumimos, tienen lo que se llama una huella hídrica detrás. O sea, cuánta agua consumo para producir, por ejemplo, una tonelada de acero. Y claro, ustedes dirán, yo no uso acero diario, pero pensemos en cuánto acero se consume en una casa, en un departamento, en el edificio que se está construyendo para el frente. Eso es harto acero, hartas toneladas de acero que se van ahí. El papel también, ahí, bueno, quizás el consejo sea intentar usar el menor papel posible ahora que podemos. Intentar mantener todo digital nomás. Ahora sí siempre es más cómodo el papel. No sé. Hay que jugar ahí con nuestras preferencias contra, ojalá, optimizar el consumo de agua. Un barril de cerveza también, todos los alimentos también van a consumir agua. Incluso la producción de gasolina, un galón de gasolina consume 40 litros de agua APP. También la carne, por ejemplo, 10.000 litros de agua. La fruta, 1.000 litros y la verdura, 300 litros. Nuevamente, estos son valores promedios solamente. Hay carne que consume más agua, como la carne de vacuno, que son APP 15.000 litros de agua por kilogramo. La fruta también, ¿para qué hablar de la palta? ¿Cuánto consume la producción de un kilo de palta? ¿Cuánto? 13.000 litros. ¿13.000 litros? Bueno, a mí me sonaban 10.000, quizás era aproximado a eso. También hay fruta que consume mucha menos agua y por eso es que el promedio finalmente queda en torno a los 1.000. Y bueno, en las verduras pasa el mismo cuento, aunque por ahí ya es mucho más estable, por decirlo así, cerrado. Acá me gusta siempre entrar a un enlace que no, por algún motivo aún no lo pongo ahí, que es el de la huella hídrica, la página oficial, por decirlo así. Que dentro de todo es un concepto que quizás nos suene como lógico, chuta, saber cuánta agua consumimos en un proceso. Pero no se había cuantificado hasta hace relativamente poco. Y sale de la misma idea de cuantificar, por ejemplo, la huella de carbono, que la mencionamos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? En el norte de las Paltas se ganaron un concurso, unos estudiantes que hicieron por boteo y cuantificaron cuánta agua realmente necesitaba la pasta para poder mantenerse viva en todo su proceso. ¿Tiene ahí cuánto, no? Pero el proyecto da eso, hacer todo por boteo y que simplemente un boteo diario para la pasta. Claro, eso es mucho más eficiente finalmente porque muchas veces uno se riega todas las grandes plantaciones y gran parte de esa agua se pierde solamente. Pasa a la tierra, la planta no la aprovecha. Acá estamos en la página de waterfootprint.org. Está solamente la versión en inglés, no la crean antes de elegir el idioma. Vamos a entrar acá a la huella hídrica, productos, la huella hídrica de productos, y me gusta esta galería de productos porque es como parecida a la información que le estaba mostrando, pero una sale muchas más cosas, obviamente, son una lista de 41 productos, y otra que
nos da mucha más información de la que puedo poner en una diapositiva. Nos muestra acá el promedio, bla, 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 cómo se saca, cómo le calcularon las publicaciones que citan. Y además nos va a desglosar, por ejemplo, acá para el plátano, 790 litros de agua por kilogramo, y nos hablan de una agua verde, azul y gris. ¿Cuáles son las aguas verdes, saben? ¿Cómo? Esas, si no me equivoco, son las aguas azules, las superficiales. Las verdes son las que se obtienen de precipitaciones. De lluvia, claro. De la neblina incluso se puede aprovechar. Las plantas lo aprovechan. Son expertas en eso. Las aguas grises son, claro, las que ha producido la gente, la agua potable, por decirlo así. Cuando uno abre el grifo sale agua, se llaman aguas grises. Obviamente acá no van a ser las aguas negras, no las confunden. Acá, carne, por ejemplo, carne de vacuno, que es 1.415 litros de agua por kilogramo, pero si se dan cuenta el 94% son aguas verdes. Las azules son recién el 4% y las grises, que quizás son los que más nos afectaría, son recién el 3%. Ahora sí, ¿cuánto era el 3% de 15.000? ¿Cuánto? 450 APP 450, ¿cierto? Dejémoslo ahí. 460 ya. Igual son altos litros si lo comparamos. Acá está la cerveza, 74 litros para un vaso de 250 ml. Acá hay distintos tipos de biocombustibles, el pancito también, infaltable. 1.800 litros por kilogramo, 11% son aguas grises. Y claro, quizás, yo dije recién, lo que más nos importa son las aguas que nosotros tenemos que procesar, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, actualmente estamos en una sequía. Cada vez son menos las aguas azules y verdes que están disponibles, por tanto tenemos que suplir esa demanda de agua por parte de los cultivos con aguas grises. Aguas que nosotros tomamos de una parte y por último la transportamos. Igual eso significa secar otras zonas, como repartir un poco la carga. Y bueno, acá no voy a estar cachureando cada cosa, simplemente les quiero dejar la página, simplemente la busqué en Google, ustedes la vieron y la voy a estar cargando la PPT lo antes posible. Entonces, más allá de la importancia en cuanto al uso diario, también pasan otras curiosidades con el agua. De hecho, el agua es el compuesto que más se ha estudiado en la historia de la química, por lejos. Y es que el agua tiene algunas propiedades como, por ejemplo, que es líquida a 25 grados Celsius y una atmósfera, condiciones normales, siendo que otros compuestos que podríamos decir que son más pesados, de mayor masa molecular, o masa molar, como dice acá, son gases, comparado con el N2 o el CO2. ¿Qué es la lógica, o qué podríamos pensar sin considerar nada más que el peso? Mientras más pesado, tiende a ser sólido, ¿cierto? Tiende a estar más abajito. Acá tenemos algo que es mucho más liviano que otros gases y se mantiene líquido. Tenemos un punto de ebullición alto de 100 grados Celsius, como vamos a ver a continuación, y congela además a 0 grados Celsius y además, curiosamente, se expande al congelar. Acá también vamos a echar mano a la llamada teoría cinético-molecular. Esa parte igual es conceptual, así que tienen que estar atentos a cuando toquen. Acá tenemos la comparación de distintos puntos de ebullición para distintos compuestos. Me gustó que salga el menú de inicio abajo. Bueno, sigue. Tenemos la comparación con distintos compuestos que son similares. Para arriba tenemos compuestos que son del mismo periodo, o sea, los vecinos de izquierda a derecha. Y para acá tenemos, hacia la derecha tenemos el mismo grupo. Estamos ordenados de masa molar, por eso coincide bastante bien ese orden. Tenemos que el oxígeno tiene un punto de ebullición mucho más alto que el HF o el NH3.
Oxígeno, grupo 6, ¿cierto? Tenemos grupo 5 y grupo 7. El grupo 4 ya está por aquí abajito. Nuevamente el grupo 6 para acá, en el siguiente periodo, sigue teniendo el máximo punto de ebullición comparado con los demás, pero acá ya no es tan abrupta esa diferencia y es más, de ahí en adelante se sigue una tendencia casi lineal para todos los compuestos. Algo que me iba a mencionar acá, que se me fue. ¿Por qué es importante estudiar el punto de ebullición? Vamos a empezar a hablar un poquito de la teoría cinético-molecular. Las moléculas tienden a estar juntas, pero a menor temperatura las moléculas tienden a estar más juntas. ¿Y por qué? Porque la temperatura siempre la asociamos con el movimiento de las partículas. Mientras más temperatura tenga, más rápido se mueven y más se separan unas de otras. Esas tres cosas tenemos que tener claras en esta primera parte del capítulo. A mayor temperatura, más rápido se mueven las partículas y más se separan unas de otras. Incluso cuando nosotros hablamos de congelar un compuesto, de pasar de líquido a sólido, las partículas tienden a moverse mucho menos en un sólido. Entonces, lógicamente, tienen que estar más juntitas, ¿cierto? Bueno, la teoría cinético-molecular tiene mucho más detalle que eso, pero finalmente esas son las grandes conclusiones que podemos sacar ahí. A mayor temperatura, mayor movimiento, más se separan. ¿Qué significa que tengan un alto punto de ebullición? Que estas partículas de agua cuesta más separarlas, mucho más separarlas. El punto de ebullición, recordemos, pasamos de líquido a gas, o sea, intentamos separarlas. Mayor punto de ebullición significa que hay que darle más energía para separarlas. Eso igual lo veremos de nuevo aquí al final del capítulo. Quizás decir punto de ebullición 6 grados Celsius no sorprenda a nadie, todos lo sabemos de toda la vida. La cosa es comparar con compuestos similares y ver que existe este salto que de alguna forma debería explicarse. Para eso entonces nuevamente tenemos que hablar sobre el agua, las propiedades microscópicas del agua, tales como el momento dipolar. Antes hablamos sobre la electronegatividad, ¿cierto? Acá está el caballero que nos dejó la electronegatividad, el señor Linus Pauling, que finalmente es una escala que lo que se mide es la tendencia de un átomo a traer los electrones. Nada más que eso. ¿Por qué es covalente? ¿Cómo? Compuesto covalente. La primera... El agua es un compuesto covalente. Recordemos cuando juntamos distintos tipos de elementos. Si juntamos metal con metal se forma un compuesto metálico. Metal con no metal, iónico, ¿cierto? No metal con no metal, covalente. Eso. Está unido por dos no metales. Igual ahora le vamos a poner un poquito más de detalle a esa descripción, que era bastante básica, pero bastante buena en general. Ya, acá tenemos las electronegatividades para el mismo grupo, pero para el mismo periodo. Si vamos del litio al flúor, pasamos por 1, 1,5, 2, etc. Tenemos que al aumentar en un periodo, aumenta la electronegatividad. Acá para el mismo grupo, y vemos que al subir en un grupo desde el francio, que está por allá bajito, en el periodo 7 si no me equivoco, hasta el hidrógeno, periodo 1, primer grupo, la electronegatividad nuevamente aumenta. La electronegatividad finalmente aumenta hacia arriba y hacia la derecha, y eso también es algo que en su momento lo hemos visto. Acá, sin ir más lejos, impecable salía, ¿cierto? Por acá era acá. Ahí tenemos la escala de electronegatividad. Acá se nota más el cambio. La electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha, ¿cierto? Esa es la conclusión que quería sacar de ahí. Nuevamente, el agua. Decimos que es una molécula polar, eso ya lo introdujimos un poquito delante, porque no solamente importa la diferencia de electronegatividad, sino también la simetría, ¿cierto? Volvemos al capítulo 3. Volvemos a la tortura. ¿Qué pasa con el CO2? Que las
dipolos se anulan mutuamente, ya lo dijimos por acá. En cambio en el agua se potencian hacia arriba. Ahí tenemos la unidad, de nuevo no vamos a hacer cálculos con esto, pero solamente es para darle un valor, 1,85 y acá 0. Entonces cuando hablemos del agua tenemos que considerar esas dos cosas. De por sí es una molécula polar. Y además cuando nosotros estudiamos la diferencia de electronegatividad, ya viendo ahí dos átomos en particular a lo largo de cada enlace, tenemos que el oxígeno es el segundo átomo más electronegativo, con electronegatividad de 3,5 a veces. El hidrógeno es el no metal menos electronegativo, con una electronegatividad de 2,1. Por eso decimos que este enlace es muy polar. Y ahí vamos a tener que poner un criterio. Saber dónde se corta. Permiso, voy a volver acá. Vamos a decir que cuando la diferencia de electronegatividad es, era con 0,9 y 1,9. Si es menor a 0,9, hablamos de que un compuesto es apolar. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0,9 y 1,9, decimos que es polar. Y si es mayor a 1,9, decimos que es iónico. Siempre se va a cumplir que con metal con no metal es iónico. Por eso es que podemos sacar esa regla general. Lo que no habíamos visto era cuando era polar y apolar. Apolar, polar, iónico. Eso es la carga entonces. La diferencia de electronegatividad. Ah, ya. Más No, tarde lo cuando que lo voy a explicar es que la realidad entonces es cuando ¿qué realmente es electronegativo? Por ejemplo, ¿Cómo? el oxígeno, ¿por qué es electronegativo? Acerca con electronegativo. Bueno, volvemos a la idea de electronegatividad, es la tendencia a traer electrones. Electronegativo, sí. Ahora, ¿por qué el oxígeno es más electronegativo? Porque está bastante cerca de cumplir su octeto. ¿Sí? Y si ya entramos al detalle de volver a preguntar por qué, tenemos que empezar a hablar de otras cosas que no quisiera abordar. No, pero Y la verdad de las cosas es que todas esas explicaciones nacen de la mecánica cuántica, entonces hablar de esas cosas acá no tiene sentido. La electronegatividad, ¿cómo se resta con el mayor con el menor, no? Sí. O por último le ponen un valor absoluto, la cosa es que siempre es positivo. Claro, en el momento de decir como, ya, para razonar que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Claro, no sé, lo entiendo. Bueno, no sé, alguna vez sí que un tiempo extra, no sé, antes después del último certamen a lo mejor podemos hablar un poquito de eso, pero por ahora la verdad es que no es algo que quisiera abordar ni por ahora ni hasta el final de lo hago. Este es el modelo de la partícula en la caja dando vuelta. De todos modos, no es que sea como un gran misterio ni nada, sino que simplemente uno resuelve una ecuación, la ecuación de onda de Schrödinger, y de ahí sale la energía de los orbitales, que resulta que para este caso va a ser, por decirlo así, más baja energía, o sea, va a ser más estable. Entonces, cuando llega los electrones, tendrá con más facilidad al oxígeno, que a otros átomos en comparación. No, pero ya en las cuestiones, como ver todo el detalle, no aplica ahora. Atención ya. Volvemos acá entonces, por el curso de Química y Sociedad. Nuevamente, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno? 3,5 contra 2,1. 1,4, ¿cierto? Entra acá. Es polar. Es un enlace polar, como se dice.
Bueno, ¿qué pasa entonces cuando juntamos dos moléculas de agua? Más allá de que lo que dijimos delante, de que bueno, también aludiendo a lo que dijimos delante, mejor dicho, el momento dipolar nos dice cómo se distribuyen las cargas, ¿cierto? ¿Para dónde está el positivo, para dónde está el negativo? Finalmente, ahora ya no vamos a hablar de las vibraciones, por lo menos no por ahora. Simplemente decir que esta me dice que la molécula se comporta como un pequeño imán, ¿cierto? Es más, en cada enlace hay una cierta polaridad. En este caso se alcanza a manifestar y decimos que el enlace es polar. Además, la molécula se comporta como un pequeño imán en su totalidad. ¿Y qué pasa cuando yo junto dos imanes? Depende del lado en que se los ponga, ¿cierto? Tienden a atraerse en cierta orientación. Lo mismo pasa con las moléculas. Exactamente la misma cuestión. Se comportan como pequeños imanes y tienden a atraerse. Entonces, la primera interacción intermolecular, interacción entre moléculas, que veremos será la llamada de puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno. Me gusta mucho la palabra enlace. Son atracciones entre los hidrógenos de una molécula cargados, entre comillas, positivamente y los pares no enlazantes de un oxígeno de otra molécula. Recordemos, dijimos que acá, ponemos hasta acá, el oxígeno sería como el lado negativo de este imán, los hidrógenos serían el lado positivo, ¿cierto? Si junto dos moléculas de agua tienden a atraerse así, oxígeno con hidrógeno. Este fenómeno no es exclusivo del agua, sino que aplica para el nitrógeno y el flúor, o sea, en el amoníaco y en el ácido fluorhídrico. Digan, ¿sí? ¿Algo? Ya. En todo caso voy a ir haciendo una lista de las interacciones intermoleculares. Dipol. Vamos a ponerle el nombre a las cosas. La molécula de agua entonces, dijimos que en su conjunto tiene un momento dipolar. Entonces diremos que se comporta como un dipolo. ¿Qué pasa cuando junto dos moléculas de agua? Los imanes se atraen, ¿cierto? ¿Cómo le llamaremos a esa interacción, a esa reacción entre dos dipolos? Es más fácil que eso, somos súper creativos acá. Dipolo, dipolo. Dos moléculas que son polares, que tengan un momento dipolar, tienden a atraerse. Dentro de todos los dipolos que pueden haber, tenemos el caso particular del puente de hidrógeno, que es tan particular que lo estudiamos aparte. Pero sigue siendo como una excepción dentro del mismo caso. Puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cuándo va a ocurrir un puente de hidrógeno? Cuando tengamos un hidrógeno enlazado a un flúor, a un oxígeno o un nitrógeno e interactuando con, acá está la molécula vecina, algo que tenga flúor, oxígeno o nitrógeno. Cualquiera de esas tres. Por ejemplo, el HF, que interactúa, no sé, con agua, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. El ejemplo lo voy a mover para acá para seguir escribiendo hacia abajo. FH. Ya. Entonces, no hace falta que sean dos moléculas exactamente iguales, dos moléculas de agua. Puede ser una molécula de agua con ácido fluorhídrico o bien incluso de agua, para continuar por acá y no rayar más abajo, con amoníaco. O flúor con NH3, bueno, ahí se combinan como quieran. El hidrógeno enlazado a uno de estos tres e interactuando con uno de esos tres. Ahí el hidrógeno tiene que estar entre medio de esos puntos. Yo siempre hago la comparación con, no sé, con un partido de fútbol, incluso con cualquier deporte que les guste. Para que haya un pase, alguien de su equipo tiene que tener la pelota y tiene que chuntarle a alguien del mismo equipo, ¿cierto? Veanlo así más fácil.
Si la chunta es el equipo contrario, chuta, no es un pase, pero es la pelota. Seguimos con eso. Tenemos que los puentes de hidrógeno en el agua se van a manifestar acá. El oxígeno puede atraer a 2 moléculas de agua a través de los espacios enlazantes, siempre decimos, y cada hidrógeno también, oxígeno e hidrógeno, puede atraer acá a otro oxígeno. Se van a formar estas formas medias tetraédricas, como pueden ver acá. Incluso en este mono que tengo armado, ya vamos a ver por qué lo tengo armado, falta poquito. Acá cada molécula tiene, acá tengo representadas moléculas de agua, que vendrían siendo por ejemplo esas. Acá en negro el oxígeno y acá en verde los hidrógenos. Acá tenemos una molécula de agua vecina, lo puse con otro color también para que destaque. ¿Sí? Ahí ya se me fueron acabando, así que recurrí a un tercer color. Si nos vamos por ejemplo a esta molécula de agua de acá, bueno, para acá se corta, pero se ve que hay un enlace para allá, ¿cierto? Y para allá continúa la estructura. Acá para arriba interactúa con otra molécula de agua. Acá para atrás también y para acá también. Tenemos que se forman estas estructuras medias tetraédricas cuando hablamos del agua. ¿Sí? Entonces, los enlaces de hidrógeno son las reacciones entre átomos de hidrógeno en una molécula cargados, entre comillas, positivamente. No es una carga realmente, pero se dice que hay una densidad de carga, una polaridad solamente. Y los pares no enlazantes del oxígeno de otra molécula. Y bueno, aquí volvimos un poco para atrás. Ya. Esto nos va a explicar, esta interacción particularmente fuerte, nos va a explicar por qué el punto de ebullición es alto. Si tengo una reacción muy intensa, tengo que, para romper esa interacción, tengo que darle mucha energía, ¿cierto? Mucha temperatura, en otras palabras. Alto calor de vaporización, la misma idea. ¿Por qué flotan los cubos de hielo y los Cypher? Ya lo veremos, y para eso tengo el acá. Estabiliza la forma de moléculas biológicas grandes, incluso, bueno, yo creo que a todos les suena esto de que el ADN está formado con una doble hélice, ¿cierto? Básicamente, cada hélice del ADN es una molécula enorme, pero una molécula. ¿Cómo se unen por la doble hélice? A través de puentes de hidrógeno. Simplemente tenemos una hélice, tiene un lado que es muy polar, que tiene NH, OH, etcétera, hacia abajo, en distinto orden. Y cuando interactúan con otra molécula de ADN, tienden a enrollarse entre sí. Terminan enrollándose en consecuencia. Lo mismo pasa con, bueno, casi todas las proteínas. Se estabilizan con moléculas de agua. Y ahí es donde tenemos la estructura del hielo. Ya les dije delante, cada molécula de agua tiende a formar una estructura tetraédrica en torno suyo, ¿cierto? Esto se propaga en las 3 dimensiones y empieza a formar estos cristales de hielo. Desde ahí se puede ver, se aprecia, que es lo mismo que está en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? ¿En la cámara? ¿Sí? Ya. Bueno, acá tenemos como la vista lateral, así. Ahí se ve, no es tan vistoso, pero tiene que verse desde todos los lados. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con los hielos que flotan? Si se fijan, quedan unos tremendos espacios vacíos en medio de las moléculas de agua, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos agua líquida, se está moviendo caóticamente en todas direcciones. Y claro, empiezan a acercarse una a otra, empiezan a juntarse. Entonces el agua a baja temperatura veremos que tiende a aumentar su densidad, producto de que, claro, se están sintiendo y se están moviendo más despacio. Pero cuando empiezan a cristalizar en forma de hielo, se empiezan a formar estos arreglos de a poco. Y empiezan a formar estos espacios vacíos, empiezan finalmente a separarse unas moléculas de otras para tomar este arreglo. Y luego al revés también, cuando tenemos el cristal de hielo y empieza a colapsar la estructura, al derretirse el hielo, finalmente las moléculas de agua salen de su posición y van rellenando esos espacios vacíos. Y ahí empieza a aumentar la densidad de nuevo. Esto va así. Puede estar mal esta cosa, aunque no lo parezca, porque cada molécula tiene una orientación particular. Tienen que quedar como tres hacia arriba, apuntando todas para el mismo lado, después juntarlo por los de abajo a otro pedazo.
No sé si quieran ir pasándose el mono, verlo de cerca, lo pasan para atrás. Y bueno, entonces, la estructura ordenada de hielo deja espacios vacíos entre las moléculas. Cuando el hielo se funde, el arreglo colapsa y el empaque se vuelve más compacto. Y finalmente así la velocidad va a alcanzar un punto máximo. Volvemos al mismo cuento que dijimos recién. Tenemos el cristal de hielo. Partamos de acá contando la historia. Esta es la parte que les decía que es conceptual, así que ahí atento. Tenemos el cristal de hielo, ¿cierto? Las partículas están en cada posición, ahí en la estructura que acaban de ver, la que está al lado suyo, al frente suyo. Pero las partículas en sí no están quietas, ¿cierto? Están vibrando en torno a su posición, incluso intentan girar de pronto. Están constantemente moviéndose, producto de que tienen una temperatura aunque sea baja. ¿Qué pasa? Que a mayor temperatura, ¿qué dijimos delante? Se mueven más, ¿cierto? Se separan más, ¿cierto? Aumenta la temperatura, la densidad, tiende a disminuir un poco hasta que llega a este punto de inflexión. Acá es donde ocurre el cambio de fase de hielo sólido a agua líquida. La estructura de hielo empieza a colapsar, se empiezan a rellenar todos esos huecos que quedaron, entonces la densidad tiende a aumentar de a poco hasta llegar a la densidad del agua aproximadamente 1, pero no exactamente igual, como vemos ahí. ¿Qué pasa? Que acá a bajas temperaturas como que tienden a mantenerse cierto remanente de esa estructura del hielo. Tienden a igual mantener cierto orden, pero ya a medida que aumenta la temperatura y las moléculas tienen más movimiento, más libertad para moverse, finalmente terminan acercándose más para maximizar la cantidad de vueltas de hidrógeno. Están más compactas. Ya pasado este punto, se mueven tan rápido las partículas, empiezan a moverse tanto que ya no pueden sentir esa misma interacción. Entonces ahí es donde vuelve la tendencia a que a mayor temperatura, mayor movimiento, mayor distancia y menor densidad. Acá lo que tenemos en este gráfico finalmente es el enfrentamiento de dos fuerzas distintas. La teoría cinético-molecular nos dice que a mayor temperatura, menor densidad en consecuencia del movimiento que tienen. Y por otro lado, las interacciones intermoleculares tienden a ordenarlas y en esta vez lo que acaban de ver ustedes, tienden a tirarnos para acá. ¿Se entendió la historia? ¿No? Piénselo un poco, procesenlo, vean el gráfico, intenten razonarlo. Nuevamente, la interacción intermolecular los tiende a juntar, la temperatura los tiende a separar. La interacción molecular nos tira hacia arriba, y bueno, acá un bajón también que nos da, y la temperatura siempre nos empuja hacia abajo. Piénsenlo, procesenlo, vean el gráfico, analícenlo en un minuto y después pregunten. Ahora, si alguien tiene alguna duda, pregunta al tiro. Tiene más frío, estaría en la parte de abajo. Más abajo, o sea, a menor temperatura, las partículas están más quietas, gracias, y entonces tienden a acomodarse mejor en sus posiciones. Tienden acá a menor temperatura, a mayor densidad. No, creo que ya ahí cuando la temperatura llega en agua como a la mayor temperatura, esa que temperatura es, cuando Ese máximo de densidad está en los que es como 98 grados Celsius. ¿Ya qué pasaría si en este gráfico mostráramos el punto de ebullición, sería por allá? Nuevamente, cuando las partículas se están separando aún más de un líquido a un gas, ocurre un quiebre hacia abajo nuevamente. La densidad vuelve a disminuir. Y esta vez para hablar de un gas hablamos ya no de densidades de 0,90 y algo, sino de 0,08. 0,1. Es un quiebre aún más grande. Eso no es parabólico.
Ojalá esto siguiera una tendencia así tan simple, pero no. Y dejemos que no sea la palabra igual. Una pregunta, ojalá la diferencia de la densidad, pero ¿a qué se debe esa diferencia de densidad Acá y acá. entre el agua, entre el hielo y el agua? Es más de lo que parece, el hielo es un 10% menos denso que el agua. Por eso en un cubito siempre va a sobresalir aproximadamente el 10% de la masa del hielo. Si tienen, por ejemplo, un cubo de 20 centímetros cúbicos, 20 metros, van a sobresalir aproximadamente 2. Y también en uno F, siempre sobresale al PP el 10% de la masa del hielo total. El 90% está bajo la superficie. ¿Y por qué se debe esto? Justamente por lo que explicábamos. Aquí va. En el hielo se adopta una estructura bastante ordenada que finalmente deja unos tremendos huecos. Ahí, ¿cierto? En el agua, en cambio, esos huecos están rellenos con moléculas de agua. Entonces ahí aumenta la densidad de la sustancia. Entonces, ¿tiene más hielo que el agua? Sí. O sea, siempre depende de muchas cosas. En general es menos denso. Pero le hacen más liviano si tuviéramos un número de números. Sí. O sea, tire un hielo al agua y siempre va a flotar, en otras palabras. En otras palabras. Perfecto. La densidad del hielo es menor debido a su volumen, ¿cierto? Porque tiene mayor volumen el hielo que el agua, ¿no? Es menor. Justamente, si además ustedes congelan el agua también, una botella con agua siempre se le va a tender como a rebalsar, ¿cierto? O sea, tú una vez adentro. Incluso las botellas se pueden romper con la presión que se genera. Así que sí, si tienen la misma masa, no sé, 10 gramos acá y 10 gramos acá, el hielo siempre ocupa mayor volumen. ¿Sí? ¿Eso tiene que ver por el orden? Justamente por el orden también. Acá tenemos un cristалito de hielo, el agua como tiene más movilidad, más libertad para moverse, se desordena y rompe la estructura y rellena todos los huecos que van quedando. ¿Y esa línea del hielo de la densidad versus temperatura es lineal? ¿Acá? No, la del hielo. ¿Es lineal o también es como variante? Eso siempre depende de la escala que veamos. Podríamos decir que en este rango va a ser lineal. Porque también estos gráficos existen a distintas presiones y de pronto, normalmente nosotros estamos a cuánto, como a 100 pascales, algo así, como 101 pascales. Hay gráficos que trabajan a gigapascales incluso, entonces ahí se distorsiona completamente el gráfico. O sea, con mucha presión. Y claro, normalmente nosotros nos preguntamos ¿para qué nos sirve un gráfico así? Pero eso nos viene, sobre todo por lo que estudian otros planetas, les sirven esos gráficos para ver en qué forma puede estar el agua, así que va a ser líquida, más o menos densa. O también qué pasa cuando un motor, por ejemplo, trabaja a mucha presión. No sé, si ya no estoy a 100 pascales, sino a 200, 300 o 1000. En la osmosis, por ejemplo, también hay aplicar. Ya, de nuevo, dudas, consultas con esto, última vez. Si no, la próxima clase igual les vuelvo a preguntar. ¿No? ¿Sí? ¿No? Cuando huye, después cualquier tendencia nomás. Cuando huye, ahí ocurre otro quiebre en el cambio de fase, pero más hacia abajo. Más hacia abajo. Claro, ahí es lo que les decía antes, que la densidad de algún vapor puede ser de 0,1 en lugar de 0,9 o menos todavía. Pero eso no es ebullición. ¿Cómo? Eso no es ebullición. No, acá estamos pasando de sólido a líquido. Es una fusión. Ese aumento de densidad. Estamos con agua a 0, a 3 como agua y a 10 grados Celsius. No tiene un nombre, eso solo aumenta. ¿El máximo? ¿El pico? No sé. No tiene un nombre particular. A ver, creo que sí tenía un nombre. Si tiene un nombre no lo recuerdo, tendría que ver el libro. No la ropa. Profesor, ¿Sí? ese 3.8 de la cúspide de la densidad es bien extraño, ¿no? Sí, justamente es una de las razones porque el agua es, lo que le decía antes, que uno de los compuestos más estudiados. De acá se han sacado muchas propiedades. No sé, bueno. No quiero indagar tanto tampoco la historia de la química, pero hay un caballero llamado Van der Waals que se estudió justamente a describir las interacciones intermoleculares, que partiendo de un principio de capilaridad, no sé si les suena eso. ¿Qué era la capilaridad? Claro, se forma esa guatita en el agua, ¿cierto? No hay, si no hay más lejos, tienen un vaso con agua, no sé, tienen un día caluroso,
y ven que el agua no forma un plano, sino que en la orilla donde se pega el vidrio como que tiende a subir un poco, ¿cierto? Justamente de ahí parte, una vez leí ese trabajo de Van der Waals, de ahí parte la idea de su estudio, de ver cuánta agua se va a adherir, a qué altura va a llegar, etc. También usan ese mismo principio, por ejemplo, para que el agua suba a través de unos tubitos bien finos, de los capilares. Sí, ¿por qué la última pregunta, por qué baja la densidad del agua al final? Porque acá tenemos que el caos térmico, por llamarlo de alguna forma, empieza a ganar. A mayor temperatura, más se mueven las partículas, más se distancian unas de otras. Por tanto, es menos denso. Y acá, si para mayor temperatura, sin importar cuánto sea, bueno, menor así, siempre va a bajar la densidad. Hasta 100, ¿no? Y en 100 ocurre otro quiebre que nos va a tirar para abajo la densidad. Cuando pasamos al estado líquido, al gaseoso. Nunca habían pensado tanto en el agua en su vida. Tiene hartos misterios. Tenemos además que el agua es un excelente solvente. ¿Por qué? Porque es capaz de disolver compuestos que sean covalentes o también compuestos que sean iónicos. Compuestos covalentes como por ejemplo el azúcar. Nada más que extraño que eso. O cualquier, de pronto incluso ácidos grasos que salen, no sé, la grasita de las comidas, ¿cierto? El aceite que puede salir que de pronto está disuelto. Bueno, según lo que tenga. Según el aceite que se no muy grande. Algunas tinturas también, usualmente son moléculas orgánicas que quedan disueltas. O también dijimos compuestos iónicos, por ejemplo la sal de mesa, cloruro de sodio, compuesto iónico. O el carbonato de calcio, que luego le llamaremos el sarro, o principal componente del sarro. Siempre que hablemos de soluciones, vamos a decir que una solución está conformada por un solvente, el agua usualmente, y un soluto, que es aquello que se disuelve en el solvente. Por ejemplo, si le echan sal al agua, el sal es el soluto y el agua es el solvente. Siempre es el solvente el que está como en mayor proporción en todo caso. Algunos ejemplos de disolución acuosa son la sangre, los líquidos que bebemos. Decimos que si una solución conduce a la electricidad es un electrolito, y si no conduce es un no electrolito. Recordemos el experimento que hicimos acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que al principio puse agua directo de mi botellita? ¿Conducía la electricidad o no? ¿No es cierto? Pusimos los cables, no pasó nada. Después pesqué la sal, ¿cierto? Le eché el sobre entero de sal y ahí empezó a ocurrir la reacción. Ahí tenemos la diferencia. Al principio el agua, no diré pura, pero sí que está bastante purificada. No conduce la electricidad, era no electrolítica. Luego con sal era electrolítica. Ahí tenemos la diferencia que la vimos en vivo y en directo y volvemos a aludir a ella. Ya, ahora hablamos de los compuestos iónicos como el cloruro de sodio. Ya sabemos que los compuestos iónicos están formados por un ion positivo y un ion negativo y algunos pueden disolver, por ejemplo, la sal. Acá tenemos el mono de la estructura de la sal, perdón. No sé si alguna vez han podido ir a algún salar también. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo es el piso? Blanco. Blanco, ¿cierto? Transparente. ¿Y cómo son los hielos, los cristales de hielo que pueden ver? ¿Quieren hacer como tetraedra? ¿No han visto que forman también como una especie de cubo? Con ángulos bien precisos, ¿cierto? Pareciera que están talladas los cristales. Justamente, y también como pasa con el agua, eso se debe a la estructura molecular. En el caso del cloruro de sodio, que va a ser el más abundante en cualquier salar, adopta una estructura cúbica en este caso. Los átomos de cloro van a estar en cada vértice, y en cada cara también. Bueno, esta se llama cúbica central, la cara en particular. Pero finalmente es cúbica, con ángulos de 90 grados, bien precisos. Bueno, eso es otra cosa que no mencioné con el agua, de que producto de este mismo ordenamiento que finalmente se ve como hexágonos, es que los cristales de hielo también adoptan esas formas como hexagonales. No sé si alguna vez las han visto, por último en algún video.
¿Sí? ¿No le sonaba eso? La forma de los comuneros. ¿Cómo? De los comuneros. Los copos de nieve, exactamente. Cuando empieza a formarse cristal, tiende a adoptar esa forma hexagonal. ¿Y por qué? Porque a nivel molecular adoptan esa forma. Y eso se propaga por miles de millones y millones de moléculas, se mantiene la misma forma. Lo mismo acá con la sal. Bueno, volvemos a la idea del enlace iónico. Los compuestos iónicos estaban formados por un ion positivo y un ion negativo, ¿cierto? Ion positivo, catión, ion negativo, anión. ¿Cómo se van a comportar? Finalmente por atracción de cargas ordinarias, cargas opuestas se atraen. ¿Cómo le podrían llamar ustedes a esa atracción entre iones? Enlace. Claro, antes lo llamamos enlace iónico, pero ahora en el lenguaje de interacciones intermoleculares. Puentes de iones. No tan creativo, mucho menos creativo que eso. Es la interacción ion-ion. Mucho menos creativo que eso. Nuevamente la idea es que el ion positivo atrae el ion negativo. Cuando se empieza a cristalizar en la sal, se ordena así. Por ejemplo, acá tenemos, todo un chamullo para el cloruro de sodio. No vamos a hablar por ahora ni de oxidación ni de reducción, eso lo guardamos para el capítulo 7. Ya es suficiente con lo que tenemos. Me interesa llegar hasta acá. Hay algunos compuestos iónicos que son solubles en agua, por ejemplo la sal de mesa, donde la molécula de agua se va a comportar nuevamente como un imán. ¿Cómo creen que se va a comportar un imán ante un ion positivo y uno negativo? Carga positiva, carga negativa, un imán con su polaridad. Se va a traer. ¿Y qué orden se van a traer? Demasiados imanes porque lo ven atrás moléculas. Claro, pero el ion positivo, ¿a qué lado del imán atrae? El ion positivo al ion negativo, ¿cierto? La misma cuestión pasa acá. Acá tenemos el cristal de sal, en este caso de cloruro de sodio, tenemos la molécula de agua en el vasito, la molécula de agua empieza a meterse entre medio de la superficie ahí. ¿Y en qué forma? Acá el rojo es el sodio. Acá está el morado arriba. El ion positivo, el catión, atrae al lado negativo de este pequeño imán que es la molécula de agua. El ion negativo, el anión, va a atraer al lado positivo de ese pequeño imán. ¿Cómo le llamarían a esa interacción entre dipolos y iones? Dipolo-ion, o suena más bonito la ion-dipolo, ¿cierto? Como que rima. Si ponen dipolo-ion me da lo mismo, la verdad. Tenemos hasta ahí 4 interacciones intermoleculares que he hecho lo posible por explicarlo de la forma más simple posible. No sé si se entiende ahí cada una de ellas. Y bueno, acá para no quedarnos solamente con la sal de mesa. Existen iones que pueden ser incluso más grandes, como por ejemplo el ion sulfato del sulfato de sodio. También el ion carbonato o el ion bicarbonato, que a lo mejor le va a sonar de alguna parte. Estos iones son llamados poliatómicos porque tienen muchos átomos, ¿no? Poliatómicos. Pero finalmente se van a comportar de la misma forma. ¿Qué geometría tiene esa molécula? Tetraédrico, ¿cierto? O sea que es como un tetraedro todo con carga negativa, con carga menos 2. Y nuevamente, ion negativo atrae el lado positivo de los hidrógenos. La misma cuestión. Acá tenemos algo que, una geometría que ya no hemos visto, que esta es plana. Es un cuadrado plano. Y nuevamente tenemos el ion positivo, el potasio, el ion negativo, el permanganato, ¿cómo se llama? Y la misma idea, el positivo atrae el negativo atrae el positivo. La misma cuestión, ¿cierto? Y aparece aquí. Acá algunos iones comunes que vamos a estar viendo durante el curso, el acetato, el bicarbonato, el carbonato, toda la primera columna es importante. Y de acá destaco el fosfato y el amonio.
Esto nuevamente se lo voy a subir, pero como para destacar que son los típicos que uno pregunta. ¿Cómo sería la fórmula del bicarbonato de sodio? HCO3 Na, ¿cierto? O al revés, NaHCO3, creo. Como por convención se pone primero el metal y después o primero el positivo y después el negativo. También existe el carbonato de sodio cuando eliminamos ese hidrógeno de ahí. O el hidróxido de sodio, la soda cáustica, no sé si alguna vez la han comprado. Esta va la cañería, ¿cierto? Mal. El hipoclorito de sodio, ¿le suena? Sí, el cloro conocido como cloro. Comercialmente lo llamamos cloro. Mm. No vamos ahí a comprar un tanque de cloro gaseoso, ¿cierto? Esa cuestión nos mata. Vamos a comprar una solución al 5% de hipoclorito de sodio. ¿Sí? ¿No? ¿Nunca han leído los ingredientes de los cloros? El sodio. Y bueno, ya esto también lo voy a repasar un poquito en el capítulo 7, pero ¿qué pasa cuando juntamos cloro y hipoclorito de sodio con ácidos? Como con limón, por ejemplo. ¿Por qué no se mezclan los productos de limpieza? Porque son abrasivos. No solo por eso, sale un gas. ¿Y qué gas sale? ¿Fosfato? No, hipoclorito de sodio. Ah. ¿Cómo lo podemos romper acá? Por un lado sale el cloro y por otro lado sale el oxígeno. Cuando juntamos este compadre con ácidos muy concentrados, se empieza a desprender cloro gaseoso, Cl2, y ese gas ya empieza a ser tóxico. Y bueno, esa cosa la digo porque hay un medicamento milagroso que se ha vendido como que se pasa como de boca en boca, que de hecho se llama así el MMS, no sé si alguna vez se han topado con eso. Justamente son compuestos no exactamente así, pero son muy parecidos y finalmente liberan gases que son tóxicos en el estómago, con los jugos gástricos. Igual hay un dicho que es que la dosis la dosis hace el veneno. Y es que, claro, se liberan, pero de pronto son tan pocos que no pasa nada. Pero ahora hay gente que los consume mucho y ahí sí que corren peligro. Sí, me acuerdo que hace tiempo un amigo le estaban ofreciendo ese producto, entonces ahí le conté la misma historia, al final no hizo caso igual, pero ya cosas suyas. Por suerte creo que no me ha pasado nada hasta ahora porque nuevamente no son tontos los vendedores, no quieren que se mueran los clientes, la ponen bien diluido para que no les pase nada. Y todo lo demás es efecto placebo. Ya. Seguimos acá entonces con los compuestos covalentes, está bien interactuando con agua. Cuando los compuestos covalentes se disuelven en agua, no se rompen los enlaces químicos, sino que solamente se van a acercar. Muchas veces se van a acercar por fuentes de hidrógeno, otras veces solamente va a ser interacción dipolo-dipolo. Por ejemplo, si vamos a la sacarosa acá, esta molécula es muy grande como para ser polar, como que sí o sí cuando la molécula es muy grande tiende a ser apolar. Más si consideramos que está formada principalmente por carbono e hidrógeno. Todos los hidrocarburos tienden a ser apolares, como por ejemplo la benzina, el naftaleno, por ejemplo. El tolueno también. Pero ¿qué pasa? Que algunas moléculas sí se pueden disolver en agua como esta. ¿Por qué? Porque pueden formar puentes de hidrógeno. Como pueden ver acá, está llena de grupos OH. Si entramos al detalle de un grupo OH, y acá tenemos el resto de la molécula. Sacarosa, pongamos sacarosa. ¿Cuántos puentes de hidrógeno podría formar esta molécula? Pero ese grupo. Escucha, 2, 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué 2? Exactamente. Acá tenemos que ese equilibrado es la sacarosa, ¿cierto? Tenemos el hidrógeno para acá. ¿Y qué pasa? Que ese hidrógeno puede atraer una molécula de agua por el oxígeno. El oxígeno además
tiene los dos pares no enlazantes y cada par puede traer otra molécula de agua. Son 3 puentes de hidrógeno que puede formar. ¿Qué pasa si tuviésemos el oxígeno solo como el que está ahí en ese ángulo que se forma? Ese oxígeno igual tiene los pares no enlazantes y puede atraer moléculas de agua, ¿cierto? Pero una sola. Estoy acá. Pero sería una sola. ¿Sí? Son 2. Una por cada par no enlazante. Pero está hablando del oxígeno, que está solitario. Claro. Ahí está. En el mismo ángulo. Cada par no enlazante puede tener una molécula de agua. Del oxígeno. Sí. Ahí está. Entonces, ¿cuántos puentes de hidrógeno pueden formar la sacarosa con el agua? Contando. Cuéntanos ahí cuántos grupos OH tiene, cuántos oxígenos solo hay. Cuéntanos. 3. No son 3, son mucho más que 3. No, pero los oxígenos son 3. Ah, ya. Los dos sí. Ya sí. Ahí sí. El hidrógeno y el oxígeno. No. Dice que dice que sea archivo de oxígeno. ¿Y 4? ¿No? Más que eso. ¿Cuánto? Cada uno de cada oxígeno, pero cada dos. Cada oxígeno, claro, son 2. Más los grupos OH que pueden formar 3 cada uno. Más que eso, Los que están justo con el C, ¿El grupo H cuánto es el OH? el grupo OH, ¿cuántos eran? Vamos a dibujar la cuatro. nueve por 2, 18. Ahí tenemos las 3 interacciones, ¿cierto? Son... Esos grupos H después no se convierten en alcohol. ¿Mm? Los azúcares ¿Cómo? en alcohol después. No sé, no es una reacción lo que hay acá, es solamente la interacción. Que Ah, la molécula de agua como que termina rodeando de la sacarosa. De esta forma. Ya, contemos, que está todo mucho. Este OH, ¿cuántos puede traer? OH, Solo el 8. 3. Más 3, acá, 12, 15, 18, 21, 24 con los OH, ¿cierto? Cada oxígeno 4, ¿cuántos puede traer? 2, ¿cierto? Quedamos en 24, ¿cierto? 24, 26, 30. 30 puentes de hidrógeno entre la sacarosa y el agua. Por eso es que los azúcares tienden a ser muy solubles en agua. ¿Y los H que están solubles? Los conté todos, 1, 2, 3. No pueden, no. Los H solitos no pueden juntarse. Pero justo como crudo. Como crudo. Cada OH forma 3. Cada oxígeno solo forma 2. Puede traer 2 moléculas de agua. ¿Por qué tenés un OH? Acá está lo mismo. El oxígeno puede traer a 2 moléculas de agua a través de los pares no enlazantes. Y el hidrógeno trae a 1 molécula de agua. Si quieren podemos dibujar el mono del radical, oxígeno, radical. Y acá queda como anillo de 1. Ahí sí, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero simplemente está dibujado acá el oxígeno que está rodeado por la cadena, ¿cierto? El que está ahí entre medio, por ejemplo. Tiene sus 2 pares no enlazantes y cada par puede traer a una molécula de agua. Acá reciclé la molécula que está arriba. ¿Se entiende o no se entiende? Los Diga. hidrógenos que están enlazados con los carbonos, ¿esos pueden atraer algún otro? Este de acá, por ejemplo. Ah, ya están enlazados. El oxígeno que está enlazado a los carbonos. No, el hidrógeno. El hidrógeno, no. Dijimos que tenía que ser este caso. El hidrógeno enlazado a uno de esos 3. ¿Y por qué? Porque son los 3 elementos más electronegativos. Tenemos la máxima diferencia de electronegatividad entre estos 3.
Si comparamos, si ponemos acá un átomo de carbono enlazado de hidrógeno, ¿cuánto será la diferencia de electronegatividad? Carbono 2,4, hidrógeno 2,1. 0,3, ¿cierto? Es un enlace apolar. El enlace carbono-hidrógeno es apolar, por eso es que no tiene esa interacción. Si vamos al nitrógeno, 3,0, 2,1, diferencia 0,9, estamos acá en el limbo. Pero también lo consideramos, pongamos acá. Oxígeno, ya lo dijimos, diferencia 1,4 y el flúor 4 menos 2,1, 1,9. Estamos acá nuevamente, en el otro extremo. Bueno, para la próxima clase me hubiese gustado hacer ejercicios de esto ahora, pero van a quedar pendientes, estábamos acá al ladito. ¿Qué haremos el jueves? Simplemente repaso de todo, porque sé que fue denso, sé que costó sobre todo la parte del gráfico, siempre cuesta. No tienen que preguntar, de hecho el hecho de que no pregunten ya me indica que les costó. Así que igual vamos a hacer un repaso de todo eso y vamos a hacer ejercicios de esto, de ver qué interacciones hay y de cuánto de cada tipo, ¿ya? Ahora tengo que armar este mono. Tiene que bajarse la cosa.